Derechos de los inmigrantes. Para entender más a fondo tenemos que conocer los derechos humanos y sus garantías. Los derechos humanos son aquellos que corresponden a todas las personas por el simple hecho de serlo, y tienen como objetivo proteger la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. Las garantías de los derechos humanos son mecanismos que buscan asegurar su respeto y protección, y pueden incluir leyes, políticas, tratados internacionales, entre otros. Algunas garantías de los derechos humanos son la prohibición de la tortura, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, la libertad de expresión y de religión, entre otros. Los derechos de los inmigrantes. A gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. El artículo 1 de la Constitucional Nacional reconoce de manera amplia, sin excepción, el derecho de toda persona de gozar de los derechos. Ante esto la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, les son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. Está dirigida a regular el ingreso y salida de personas extranjeras y mexicanas, así como el tránsito y estancia de personas extranjeras en el territorio de los Estados Unidos mexicanos. Derechos de los inmigrantes en México. Derecho a la nacionalidad. Derecho a la libertad de tránsito. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Derecho a la asistencia consular. Derecho a la no discriminación. Derecho a solicitar asilo. Derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Derecho a la protección de la unidad familiar. Derecho a la dignidad humana. Derecho a no ser criminalizado. Derecho a un alojamiento digno. Derecho a no ser incomunicado. Derecho a un intérprete o traductor. Derecho a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de albergues. Las autoridades migratorias no tienen la atribución conferida por ley de realizar detenciones de personas migrantes que se encuentren alojados o en las inmediaciones en albergues con este fin patrocinados por asociaciones civiles o personas que presten asistencia humanitaria a los mismos. El Instituto Nacional de Migración no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes. Artículo 76 de la Ley de Migración. Interés superior de la niñez, principio constitucional que obliga a todas las autoridades a que en sus actuaciones y decisiones en las que se vea involucrada una niña, niño o adolescente, garantice de manera plena el respeto de sus derechos humanos. Conclusión. Si la Ley de Migración, con todo y sus deficiencias, lograra materializarse en ese conjunto de normas que de manera positiva buscan proteger los derechos humanos de las personas migrantes, mucho podría aportar y servir de ejemplo a otros países. El gran reto está, por tanto, en cambiar ese conjunto de prácticas viciadas y desapego a la ley. La tarea está en sumar voluntades que hagan posible que no solo en la letra, sino en la realidad, los derechos humanos sean una constante en la política migratoria mexicana, que ello sea en verdad el eje que guía la Ley de Migración. El camino es largo, como cuando se migra, y mucho falta por hacer. Si todos sumamos esfuerzos desde nuestros respectivos ámbitos cotidianos, podremos avanzar en el entendimiento de que todos somos iguales en derechos, que nuestra diversidad nos aporta mucho más que lo que aparentemente nos separa. Ojalá algún día entendamos que las fronteras no son esos límites que fijan los estados, sino esos límites que nosotros nos ponemos al no buscar la igualdad de derechos para todos, respetando la diversidad.